Estamos con Lucas Sáenz. Lucas es abogado especialista en derechos del consumidor. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido nuevamente. Buenas noches, Renata, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un gusto. Bueno, que estés siempre con nosotros. Muchos problemas tenemos últimamente y bueno, ¿quién mejor que vos para que nos ayudes, ¿no?, a resolverlos, a ver qué tenemos que hacer? Así que comencemos directamente. El tema de la luz. Este tema que se pagaba, que no se pagaba porque vino con mucho aumento, que después se retrotrajo otro mes. Exactamente. Y ahora llegan avisos de corte, cuando se había dicho que no iban a llegar. ¿Cómo explicamos esto y qué hacemos, no, en todo caso? Bueno, lamentablemente también nos enteramos de que habían llegado algunos avisos de corte. Nosotros en todo momento siempre estuvimos tratando este tema, sí, del tema de la luz y el gas y demás. Y bueno, la verdad que siempre somos reiterativos en ese sentido. Nos han mareado la cantidad de medidas cautelares, apelaciones, sí, que fuimos, que vinimos y demás. Lo cierto es que la última de ellas es bastante clara en ese sentido, que es una acción judicial que se inició, que tramitó también en La Plata, que ya hemos hablado también, y la resolución indica expresamente que manda, ¿no es cierto?, a los órganos de Contralor, a las licenciatarias de la distribución eléctrica y demás, a refacturar, ¿sí? Bien. Y esa refacturación se tiene que hacer desde la sanción de esta resolución que implica un aumento, ¿no es cierto? Entonces, bien, a partir de ahí es clarísima la norma, se tiene que refacturar. Claro, ahí está el tema. ¿Qué mes fue eso? Bien, eso estamos hablando desde que salió la resolución, que estamos hablando en mayo, ¿no es cierto? Salió, bien, la resolución del Ministerio, que implica el aumento en las tarifas, y a partir de esa fecha, lo que dice la sentencia que recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo de La Plata es que a partir de ahí no se tiene en cuenta esa resolución con el aumento. Por tanto, se tienen que refacturar. ¿Y a qué fecha la refacturamos? A la fecha anterior al aumento, ¿sí? Bien. Y todas las facturas se tienen que refacturar y nosotros tenemos la obligación de abonar esas facturas. Siempre dijimos, no dejemos de pagar. Tenemos que pagar. Claro. Tenemos que pagar, las facturas se deben pagar. Ahora, no paguemos aquellas que vinieron con el aumento. Esas no se deben pagar. Igual, ¿y cómo nos damos cuenta? Claro. Cuando dicen alcanzada, la factura dice alcanzada por una medida judicial, bueno, es así, tenemos que ir y abonarla, Bien. Para evitar cortes y demás cuestiones. A ver, se puede llegar a dar que haya cortes. No me Pero consta. Lucas, no me dan los tiempos. A ver, vamos a poner en orden. El que pagó la factura que estaba que se fue a 900, 1000 y pico, sí, después le vino con cero, le vino a favor, refacturaron, ¿no? Se refacturaron. Lo que pasa es que se empezaron a refacturar después. Pero para que te llegue un aviso de corte, ¿cuántos meses sin pagar? 3 o 4 meses. Tienen que ser 3 las facturas. O sea que tiene que ser antes de la factura que vino con el aumento excesivo, ¿no? No, claro, efectivamente tiene que haber un atraso, sí, con facturas anteriores al aumento, claro, para que se computen y lleguen más o menos a 2, 3 facturas. 3 son en realidad, sí, las que se tienen que computar, para que después te den la notificación del aviso de corte si no pagás. Bien, si no pasó esto, si nos vino un aviso de corte no pagando 1 o 2, ¿qué tenemos que hacer? Porque está mal en ese caso. No, en ese caso hay que reclamar, ¿no es cierto? Sí. E indicar, obviamente, que no tenemos un atraso, como dice la normativa, de 3 facturas. Asimismo, reclamar, porque tal vez hay que chequear las facturas, hay que mirarlas, ¿no es cierto? Y ver que no nos estén cobrando una factura que está con el aumento, digamos. Claro. Entonces, chequear las 3 cuestiones, si tenemos un atraso de 3 facturas, y además chequear que no nos estén cobrando una de esas facturas que venga con aumento, ¿no es cierto? Bien. Siempre, en todo momento, nosotros reiteramos, hay que hacer efectivo los pagos de aquellas facturas que vienen sin el aumento, que están refacturadas, claro, ¿no es cierto? Y siempre fijarnos en la última factura, en la leyenda, ¿no?, de lo que debo o no. Exactamente, sí, reitero que puede llegar a haber sucedido, ¿no es cierto?, que en alguna oportunidad, sí, por alguna cuestión administrativa, se haya procedido con algún corte. Reclamen ante la usina, ¿no es cierto?, en ese sentido, para que lo vuelvan a habilitar y iniciar todo el trámite para esos efectos. Bien. Ahora, hemos tenido nosotros como consumidores una confusión sobre medida cautelar va y viene, y tenemos que comprender también a la prestadora, sí, del servicio, que en este caso es la usina, que también ellos han salido a refacturar, volvieron para atrás, volvieron para adelante, entonces Puede haber errores. Bien. Puede haber errores. Lo que no significa es que no los atiendan. Si nosotros vamos a la usina, nos acercamos, consultamos y manifestamos que
procedieron mal con un corte, con alguna cuestión, o no nos quieren refacturar, bueno, hacemos el reclamo en Lucina. Bien, lo tienen que solucionar. Bueno, pasamos a otra. Obligación de pagar con débito para los comercios, ¿no? ¿Esto es una obligación para nosotros los consumidores, los clientes, o para el comercio tener débito? Bien, es una muy buena novedad esta que tenemos, que implica, es una resolución que salió de la FIP, ¿no es cierto? Y tiene por objeto intimar, obligar a aquellos comercios a que implementen el pago con débito, ¿no es cierto? Bien. Tienen que adquirir un postnet y proceder todos aquellos pagos que uno como consumidor, ¿no es cierto?, adquiere un producto o un servicio, en este caso también, y que superen el monto de 10 pesos en adelante, tenemos la posibilidad, si queremos, ¿no es cierto?, de abonarlo con débito. Bien. Y no tendríamos que tener un impedimento del otro lado. Es decir, el comercio, recordamos que en más de una oportunidad tal vez te ha pasado también que vamos a comprar y nos dicen, no, compra mínima 50 pesos o 100 pesos con débito. No, alguna vez siempre te ponen un mínimo de 100 ahora en todos los comercios. Claro, bueno, eso es lo más común. ¿Qué vino a hacer la FIP a través de esta resolución? Obviamente que la intención de la FIP es evitar la defraudación fiscal en ese sentido y el pago de los impuestos y demás cuestiones, entonces obligan ahora a los comercios a que tengan un postnet. Y el consumidor, si quiere, puede pagar con débito o con efectivo. Si quiere. Bien. ¿No es cierto? Pero bueno, está bueno que tengamos esa posibilidad y que aparte se aclare de que el monto mínimo es de 10 pesos en adelante. Claro, ¿sí? Cuando no te digan 100 o 50 no existe, monto mínimo 10. Lucas, esto es para kioscos hasta cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de comercio, cualquier tipo de comercio. Sí, obviamente una de las principales cuestiones y beneficios es el tema de la cuestión impositiva, ¿no es cierto? Que nos beneficia a todos. Y después, de la mano de los beneficios que implica el uso de la tarjeta de débito, que está bueno porque tenemos devoluciones de IVA, no el total, pero tenemos algunos beneficios en ese sentido. A fin de mes nos devuelven los importes, las cuestiones de las compras con débito algunos días de la semana, viste que hay promociones, de algunos bancos que algunos días de la semana tenemos un descuento, así que eso está bueno también. Bien. No manejamos efectivo. Sí, no hay problema, ¿no? O sea, asociado al uso de la tarjeta de débito tenemos un montón de beneficios. Entonces, bienvenido sea eso. Bien, y esto, a estar atentos para vacaciones, los centros no de veraneo, que nadie tiene postnet automáticamente a partir de enero y febrero. Esa fecha se voló, explotó los postnet, no sé qué pasa. Es una obligación. Esto ya es obligación a partir de ahora. Sí. Siempre lo dijimos, viste que yo aprendo muy rápido, este tema de no hay distintos precios, sale lo mismo con efectivo que con débito, así que tampoco que nos corran por ese lado, ¿no? Vale la aclaración que estás haciendo. Bienvenido sea, porque claro, como bien decís, nos ha pasado que tenemos un cobro diferenciado, no, con débito es tanto, con crédito es tanto, no. De ninguna manera, ya lo hemos dicho. Por eso lo recalcamos ahora, que esto es obligación, que ahora no nos digan, no, 15 con débito, 10 con efectivo. 10 con efectivo, débito y tarjeta de crédito, ¿no? Así es. Doctor, aprendí bien. Sí, no, es así. Pasamos a otra. Inembargabilidad de los sueldos. ¿Qué porcentaje nos pueden embargar los bancos? Bien, esto ¿Y con respecto a qué, no? Claro, esto es una cuestión que tratamos, ¿no es cierto? Porque nos han escrito muchos consumidores de que a veces tienen alguna cuestión legal y por alguna razón, por alguna deuda, por alguna cuestión, le embargan los sueldos. Entonces, vale hacer la aclaración en ese sentido. ¿Y cuál es el porcentaje que nos pueden embargar? Bien. Porque no es ilimitado eso. Primero, danos algunos ejemplos de por qué nos pueden embargar. Bueno, ¿deuda sería? Sí, generalmente es por una deuda con algún banco, ¿no es cierto?, que nos inician un proceso judicial y un juez en ese expediente ordenó la traba de una medida cautelar, como puede ser el embargo de los sueldos. No pagar una tarjeta de crédito, ¿eso es un causal? No pagar una tarjeta de crédito, sacar un préstamo y no pagarlo. Eso puede y amerita, ¿no es cierto?, una medida cautelar que nos puede entrabar y el juez va a ordenar que se trabe el embargo sobre los sueldos, sobre los haberes que percibe uno. Y el tema está en informar y comentar sobre cuáles son los montos máximos y los montos mínimos. Bien. Si bien el juez ordena un monto, a veces por alguna cuestión administrativa no se respetan esos límites. Entonces es bueno saberlo nosotros como consumidores, como usuarios, saber cuáles son los límites y cuando miramos el recibo de sueldo nuestro a fin de mes podemos sacar la cuenta de cuáles son aquellos porcentajes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Y son
respecto de si nuestro haber no supera los 2 haberes mínimos, ¿no es cierto?, indispensables por mes, entonces ese porcentaje que se puede embargar no debe superar el 10%. Bien. Bien. Cuando supera los 2 haberes mínimos, en ese caso hasta el 20 se puede llegar a embargar. ¿Sí? O sea que solamente cabía hacer la aclaración al respecto de estos mínimos, el 10 y el 20, cuando supera los 2 haberes mínimos del sueldo mínimo, ¿no es cierto? Mínimo, ¿no? De cada uno, y cuando tenemos que está mal, vamos directamente al banco, ¿no? A reclamarlo. O sea, cuando notamos que el embargo es mayor, primero reclamemos con nuestro empleador, ¿no es cierto? Con el área contable, a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? El oficio que llegó del juez dictando el embargo, de qué manera llegó, consultemos, informémonos sobre eso. Bien. Y sacar las cuentas, obviamente, consultar, ver el recibo, a ver si está con el 10, con el 20 y cómo aplica en ese sentido. Recordemos que está el sueldo mínimo, alcanza ahora debe andar en los 6.000 pesos más o menos. Bien, hacer cuentas, ¿no? Hacer cuentas para que y no chequear. Nos saquen de más. Exactamente. Siempre chequeemos. Otra más, obras sociales. Sí. Temón. ¿Qué es el PMO? ¿Cuál es el límite? El PMO es el plan médico obligatorio y también hemos recibido un montón de cuestiones de obras sociales. Por obras sociales, por las prepagas, mutuales también. El PMO es el plan médico obligatorio. Bien. Lo que implica que son aquellas prestaciones médicas, ya sean medicamentos o prestaciones en sí, operaciones y demás cuestiones, que están establecidas en este plan médico obligatorio y que es mínimo. Es decir, estas son las prestaciones mínimas que se deben prestar. Bien, que nos deben dar. Claro, y esta es la interpretación que hay que hacer de esto. Porque a veces vamos nosotros y consultamos en la obra social y decimos, ¿y qué pasó con esta prestación? Me tengo que hacer una operación, no me cubre, esta intervención quirúrgica no me la cubren, este medicamento, ¿cómo puede ser que no esté dentro del PMO y no me lo quieran cubrir? Entonces vienen estas cuestiones que nos preguntamos nosotros como consumidores, como usuarios, y terminamos recayendo en una acción de amparo muchas veces para que la obra social nos cumpla con la operación que tenemos que hacer o con la prestación de un medicamento, según el caso. Bueno, entonces la aclaración en ese sentido es la siguiente: el PMO es lo mínimo que debe cumplir. No significa que la obra social o la prestadora del servicio de salud, ¿no es cierto?, tiene que atenerse solamente a lo que dice el PMO. El PMO es mínimo. Bien. Por encima del PMO, ¿no es cierto?, pueden... ahí están las diferencias, ¿no? De las obras sociales, de los planes, de las prepagas y demás. Pero mínimamente tienen que tener esas prestaciones. ¿Y cómo sabemos cuáles son las prestaciones mínimas? Porque siempre ves que uno tiene que ir a pelear con la obra social. Para eso hay que consultar el plan médico obligatorio. En cada obra social. Sí, no, el plan médico obligatorio es uno y está en internet. Buscamos PMO o plan médico obligatorio en algún buscador y nos va a salir cuáles son las prestaciones médicas obligatorias, los medicamentos que se cubren, los porcentajes y demás. Pero tener en cuenta que es la prestación esta médica obligatoria, es el piso, ese es el mínimo. Bien. Y si no está dentro del PMO, atención, no significa que no nos tengan que cubrir eso. Ojo, no significa que no lo tengan que cubrir. Entonces, consultar con la obra social y chequear que en ese sentido se estén prestando las prestaciones médicas como corresponde. Y si no te lo quiere dar, ¿qué hacemos? Vamos a... Hay que hacer el reclamo. Hay que hacer el reclamo. Libro de quejas, como siempre. Como siempre. Vamos a recordarlo una vez más para que engancha por primera vez. Libro de quejas ante la entidad, ante la prestadora del servicio. Libro de quejas dejamos asentado el día en que concurrimos a consultar por determinada cuestión, explicamos los motivos, ¿no es cierto? Y podemos sacar una foto con el celular también para que nos quede constancia, y después vamos si no tenemos ninguna respuesta, vamos a la Oficina Municipal de Información al Consumidor y hacemos el reclamo allí también. Pero bueno, a no dejar de tener en cuenta esto, el PMO es el piso mínimo de prestaciones médicas. Es todo un tema con el tema de las obras sociales y así que vamos a destinar un programa para hablar sobre estas cuestiones. Porque es como que siempre uno tiene que ir a pelearse por algo que también te corresponde, no le sale de ellos, no, esto te lo tenemos que cubrir y sale. Es un derecho que tenemos nosotros y que debemos hacerlo valer. Por eso siempre también nosotros reincidimos en ese sentido de que la mejor manera de poder defendernos es estar informados sobre estas cuestiones y la verdad que lo que pretendemos es eso, ¿no es cierto? Informarnos y saber derecho a qué tenemos. Claro.
porque a veces como no sabemos no podemos tampoco pelearlo, ¿no? No podemos ejercerlo de buena manera. Bueno, y me gusta la nota de color, te la voy a dejar para que nos cuentes cuál es esta notita, este derecho de consumidor que no sucedió en otro país, ¿no? Sucedió en otro país, es en Bolivia esto, y la verdad que bueno, es una nota de color, como bien decís. En este caso en particular, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, un señor concurre con un mano santa, con esos especialistas y espirituosos que atraen amores, alejan en algunos casos también. Sí. Bueno, pero la intención de este señor era que atraigan el amor, que vuelva ese amor que se había ido por alguna cuestión. Sí. Entonces, abona la consulta, el tratamiento, el trabajo, como es que le llaman ellos, que se hace sobre las personas y demás, y resulta que luego de todo el proceso... No volvió el amor. La mujer no volvió. No volvió y encima se fue con otro. Peor todavía. Entonces, peor todavía. Entonces, ¿qué es lo que se planteó en este caso? El señor hace el planteo en la oficina del consumidor de allí. Creo que es el único caso en el mundo, ¿no? No me imagino otra persona que vaya a hacer una denuncia de este tipo. No, ha habido, aunque no te parezca, y son muchos. No tengo antecedentes aquí en la Argentina. Sí. Pero bueno, este caso viene a colación, ¿no es cierto?, para comprender los alcances que en otras legislaciones, en este caso en Bolivia, le dan a la defensa de los derechos del consumidor y usuario. Porque es un servicio, en realidad es una prestación de un servicio. Esto acá funciona como un servicio, porque acá también tenemos Bueno, lo que sucedió es que interpretaron, se inició un expediente administrativo, se citó al Mano Santa, a este especialista, ¿no es cierto?, en atraer amores. Me da risa, pero está bueno esto, lo que estás diciendo. Y se inició un procedimiento administrativo, ¿no es cierto?, y que tenía por objeto el resarcimiento, porque este señor entendía que había pagado por un servicio, por la prestación de un servicio, y que cabría dentro de lo que es la defensa del consumidor y de la normativa que defienda a los consumidores. Porque pagó por un servicio y no se le brindó ese servicio que se aseguraba aparte. Tal cual. Bueno, porque te lo dan como vuelve tu amor, ¿no? Y bueno, y es lo que sucede. Y tal vez, o sea, nosotros todos los días vemos estos avisos por todos lados. Que no objeto que si funcionan o no, pero la verdad que podrían llegar a caber dentro de lo que es la defensa del consumidor y usuario. Bien. En Bolivia sucedió y le dieron trámite, ¿no es cierto? Que acá ya sabemos. Nosotros en la legislación argentina tenemos un impedimento, que es que la ley de defensa del consumidor no aplica para actividades profesionales. Pero bueno, en este caso no hablamos de una actividad profesional, la de este espirituoso, la de este señor que hace este tipo de trabajos. Entonces, habría que ver qué sucede, si hacemos un planteo, cómo se resuelve y a dónde llegamos, ¿no es cierto? Te repito, no tengo, Renata, antecedentes en la Argentina, y eso que estuve buscando. Ya voy a encontrar algunos, a ver si tenemos alguna cosa rara de esas. Y si no, siempre va a haber una primera vez, viste que nosotros los tandilenses siempre uno y primero capaz que alguno siempre va a iniciar algún reclamo, seguramente. Seguramente. Bueno, y vamos a recordarles siempre, como decimos con Lucas, que tenemos que saber cuáles son nuestros derechos para poder hacerlos valer. Si no los conocemos, es como seguir agachando la cabeza y que todo siga, ¿no? Y que todo siga mal en algunos casos. La mejor herramienta que tenemos es esa, informados. Estar informados, así que mándenos un consultas a través de nuestros teléfonos o por mensaje privado al 15 44 80 100 o a través del mail malmultimedios@gmail.com o también por Facebook TV Tandil Noticias, y si no directamente con Lucas Sáenz. ¿A dónde? Bueno, nosotros se pueden comunicar por la página de internet del estudio, que es www.estudiojuridicosans.com.ar, o a través de Facebook también nos encuentran en la página del estudio, Estudio Jurídico Sans, y ahí están los datos nuestros, los números de teléfono y demás. Por cualquier consulta, ya saben. Bueno, tenemos muchísimo más, pero para la próxima. Para seguir aprendiendo, pero hoy fue la verdad que muy productivo. Muchas gracias, Lucas, por estar con nosotros. No, por favor, Renata, como siempre, un gusto. Gracias. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.